El declic fue en sala parto, cuando había pacientes con mutilaciones, veía que se podía hacer mejor para prevenir desgarros o para acompañar cuando se abría la cicatriz, porque imagínate abrir una cicatriz después de una vida y cambiar en 5 minutos, además al mismo tiempo que los cambios del parto, y fue el declic de decir, se puede hacer algo mucho mejor, se puede formar a mis colegas, se puede acompañar mejor las pacientes, y nació así entonces. Y además que me encontré muchos colegas y mis jefes sobre todo que me apoyaban, decían, sí, si quieres hacer esto, lo podemos hacer. Era muy fértil como ambiente para crear algo nuevo. Esto fue el declic. Y después siempre me ha encantado la investigación y hacer clínica e investigación al mismo tiempo, de ver algo que se dice que no corresponde a la realidad, es decir, esto lo vamos a estudiar, y es esto que por la mañana me hace contenta de ir a trabajar. Yasmine Abdelkader es ginecóloga y obstetra en el Hospital Universitario de Ginebra. Una obstetra es una comadrona especializada en embarazo y partos, preparada para poder intervenir quirúrgicamente y tratar enfermedades si la cosa se complica. Yasmine es la responsable de la unidad de urgencias y consultas sobre mutilación genital femenina y es experta en la reconstrucción. Su voz. Her voice. Sautiake. Sure Aocha. A su voz. Outqueda. Her voice. Su voz. Un podcast de Save a Girl, Save a Generation. Dirigido y presentado por Hayat Traspás y Asha Ismail. Sergio, si quieres dar a grabar. Grabando. Vale. Toma 2, la correcta. Bienvenida, Yasmine, y muchas gracias por dedicarnos un hueco de tu agenda. Sé que estás muy ocupada y quería preguntarte si tienes recuerdo de cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de la mutilación genital femenina. La primera vez no me acuerdo, no. Dices que no te acuerdas de la primera vez, pero ¿cuándo empezaste a tener conciencia sobre esta temática? Mi padre es somalí y mi madre es italiana, y los dos son ginecólogos que han trabajado sobre este tema en Italia, entre los primeros profesionales de salud que se han ocupado un poco de este tema. Y después, cuando empecé a estudiar medicina, se volvió un trabajo, pero al principio lo oí hablar en familia, por el trabajo de mis padres y por las personas en mi familia que tienen esta práctica. Has mencionado que tus padres son ambos médicos, ginecólogos. ¿Qué papel han jugado en tu vida, ¿no?, para esta vocación? De niña siempre me ha gustado la ciencia, y así que tenía muñecos médicos, me encantaba la medicina. Y así que supe bastante rápido que quería ser médico, pero como había ya 2 ginecólogos en familia, no quería hacer lo mismo, quería ser diferente. Mi madre también es sexóloga, así que he crecido en un ambiente con mucha ciencia, mucho hablar, 2 religiones, culturas distintas, 2 colores y muchos libros y mucho hablar de trabajo en casa. Así que al final de la carrera, cuando tenía que decidir qué hacer, durante un Erasmus en Francia, cuando se empieza a ver pacientes, a tocar pacientes, me encantó la ginecología y al final decidí hacer ginecología. Y durante un periodo de práctica en Suiza había muchísimas pacientes con mutilación y había un grupo de trabajo que empezaba a pensar y a discutir cómo mejorar el cuidado en el hospital, y pedí ir porque veía que sabía mucho del tema desde el punto de vista cultural, por el trabajo de mis padres, por lo que me gustaba leer y estudiar. Y así empezó todo. Formamos una consulta, empezamos a hacer investigación, a hablar con organizaciones aquí en Ginebra y a investigar temas que están muy pocos investigados, y así ha nacido todo. Tu padre es somalí y Somalia es uno de los países con mayor incidencia de mutilación genital femenina. En casi el 99% de las mujeres han pasado por algún tipo de mutilación genital femenina. Pero es un tema muy poco hablado y mucho menos entre hombres. Entonces me sorprende gratamente, para bien,
que un hombre somalí se especialice en ginecología y quiera tratar a mujeres que han pasado por la mutilación genital femenina. Yo no sé si tú tienes recuerdos o conversaciones con tu padre de cómo ha sido su trabajo y si ha sido fácil, ¿no?, dedicarse a esto siendo un hombre somalí, porque es una cultura muy cerrada. Igual tendríais que hacer una entrevista con mi padre. Mi padre también creció de niño en Somalia y es el primero de 17 hijos. Y entonces no vio la mutilación, pero se acuerda de sus hermanas curándose en casa, se acuerda de su madre dando a luz, o por ejemplo teniendo una hemorragia y casi morir en Somalia por la hemorragia. Y todas estas experiencias le han hecho querer hacer medicina y después hacer ginecología, estudiar ginecología y ocuparse de mutilación. Y mi madre no sabía que existía la mutilación genital hasta que, estudiando con mi padre cuando eran amigos, lo oía pelearse en el teléfono por sus hermanas pequeñas que tenían que hacer la mutilación, porque él decía que no se tenía que hacer, que no era útil y que se podía evitar. Y entonces juntos han empezado a trabajar sobre esto, y la verdad que también han trabajado mucho con hombres también, porque es verdad que es un tema de mujeres, pero cuando los hombres se implican como padres, hermanos, maridos, parejas, esto es muy útil. Me llama mucho la atención que, bueno, primero que tu padre sea ginecólogo. Yo no me acuerdo en mi vida estando con un ginecólogo somalí, y si me plantean que en esta consulta hay un ginecólogo somalí, seguro que no entro. Hubiera preferido que me mire cualquier otra persona. Precisamente conociendo nuestra cultura, yo siendo una mujer somalí, conozco la mentalidad que tenemos. No nos gusta hablar de ciertos temas, ¿no? Es como, por ejemplo, que las partes de la mujer no existieran. Entonces, eso obviamente me hace a tu padre una persona muy interesante, y me gustaría obviamente conocer su versión. Es verdad lo que has dicho en relación con este tema, lo realizan en la mayoría de los casos mujeres, ¿no? Mujeres a niñas, y los hombres se hacen como que no saben lo que está pasando. Pero últimamente he estado escuchando mucho de hombres que están practicando la mutilación genital femenina a niñas en centro de salud. Por ejemplo, en Kenia eso está ganando más que las mujeres tradicionales. Me gustaría saber si sabes algo de eso. Son muchas preguntas. Primero, es verdad que cuando decía que es cosa de mujeres, no me refería a que lo hacen solo mujeres, porque depende del país, depende de la zona, pero es como un tema que se discute solo entre mujeres, y el hombre tiene como una actitud pasiva pero activa, porque la pasividad alimenta que la práctica continúe, que no se discuta y que siga pasando. Por lo que es ser un médico somalí o mitad somalí como yo, creo que cuando uno es médico, dependiendo de cómo hable, hay cosas que se pueden hablar, a veces más fácilmente porque uno es médico. Y como habla de salud, se puede hablar de cómo uno hace pipí, de cómo uno tiene reglas, de cómo funciona la sexualidad. Hay naturalmente que tener una competencia cultural. No se puede hablar de la misma manera con todas las personas. Cuando alguien va a ver un médico, se lleva sus maletas culturales, religiosas, de creencias, y eso es muy interesante también, de poderse adaptar a la persona que uno tiene enfrente, no solo a la enfermedad o el síntoma que tiene, pero también a lo que es, a su persona. Y entonces lo que pasó con mi padre, por ejemplo, es que el hecho de ser somalí, de conocer la cultura y de hablar la lengua, esto pasó en Florencia hace 30 o 40 años, fue una facilidad para él de hablar con las mujeres, curarlas y enseñar a los otros médicos cómo se podía hablar de este tema y cuidarlo. Y por lo que es la pregunta de la medicalización, porque eso es lo que decías, es que es verdad que en algunos países como Sudán, Kenia, Egipto, se empieza a practicar la mutilación por personal sanitario, y hay algunas anécdotas que dicen que si es así, la práctica puede ser más invasiva, y esto no está
probado científicamente. Puede ser menos invasiva porque un médico va a evitar cortar algunas partes de manera más grave, o puede ser menos. Y en realidad no se ha estudiado mucho esto. Y son cosas a veces que se leen, pero en mi experiencia, con el cambio generacional y todas las campañas que se han hecho, a veces cuando la práctica está medicalizada en las pacientes que vemos aquí en Ginebra, es una práctica menos invasiva cuando la ha hecho una comadrona o un enfermero, una enfermera o un médico. Su Voz, un podcast de Safe a Girl, Safe a Generation. Nos hemos centrado mucho en Somalia, ¿no? En la comunidad somalí, pero si nos venimos a Europa, o en tu caso Italia, ¿no? Tu madre es italiana, también existen muchos mitos alrededor de la sexualidad, del clítoris, sobre todo la sexualidad femenina, ¿no? ¿Me podrías, por favor, decir qué tipos de mitos o qué tipos de obstáculos se ha encontrado tu madre como mujer italiana a lo largo de su carrera? Hay también que hacer una entrevista con ella. Bueno, mi madre viene del sur de Italia, así que allí también la virginidad, la expresión de la sexualidad, hay muchísimos mitos como en todas partes del mundo, y como aquí estamos hablando, por ejemplo, en Calabria, como en otras partes de Italia, una persona que tiene regla es como una persona un poco venenosa, no puede tocar las plantas porque las plantas se van a secar. O antes se decía esto, o no se pueden preparar las botellas de tomate para el invierno porque estas botellas van a volverse ácidas o pueden explotar. La sangre de la regla no se puede ver absolutamente. Mi madre también viene de una familia con muchos niños, eran 7, y por ejemplo cuando las niñas tenían reglas y todavía no había las compresas, había que lavar todas estas compresas de lino y era como algo muy secreto, muy secreto. Y en el trabajo, en la consulta para las mujeres con mutilaciones, pero también hago una consulta de patología vulvar con pacientes que vienen de todas partes, de Europa o de fuera, y yo sigo aprendiendo mitos cada día. Si hablamos de la mutilación que involucra el clítoris, a veces se piensa que el clítoris puede crecer y volver a una mujer hipersexual, infidel. Si una mujer, donde se hace la infibulación, por ejemplo, si una mujer no está infibulada, se puede pensar que la vagina va a ser muy, muy ancha y que el viento, por ejemplo, puede entrar. Hay muy poco conocimiento sobre la anatomía y hay muchísimos estudios que dicen y que enseñan que un mejor conocimiento es predictivo de mejor salud sexual, de mejor advocacy cuando uno se ocupa de su salud. Así que este conocimiento es crucial, y impedir el conocimiento es también una forma de mutilación, no física, pero cultural, social, económica y sexual. Perdona, pero me he reído por no llorar de todas las creencias y tabús que existen alrededor de la mujer, ¿no? En España también creo que decían cuando una mujer tiene la regla se corta, no puede hacer mayonesa porque se corta. En mi pueblo no podíamos hacer bizcocho, no podíamos hacer 1000 cosas. Pero lo de que va a entrar el viento, nunca lo había oído. En 15 años de actividad ahora de las consultas hemos encontrado más que 20 orígenes distintas de pacientes de África, fuera de África, Asia, Europa. Y es verdad que el counseling, la explicación sobre la anatomía, la fisiología, la sexualidad, habría que hacer un libro sobre las creencias sobre el cuerpo de la mujer. De hecho, esto me recuerda que tú das clases en la unidad de reproducción en la Facultad de Medicina. ¿Qué es lo que enseñas en esas clases? Hemos introducido con una colega bióloga y una colega histórica un curso sobre la historia de los órganos genitales femeninos y las vulvas. Y en este curso enseñamos a los estudiantes cómo la moral, la religión y el periodo histórico en que se vive pueden influenciar el conocimiento médico y las prácticas médicas, hasta las prácticas de cirugía sobre el cuerpo de la mujer. Y es muy interesante que además que no es algo lineal, hay cosas a veces que se han sabido y muy bien, que han desaparecido después y han vuelto después. Por ejemplo, hablo del clítoris, se conocía muy bien, Kobelt lo describió muy bien en el siglo XIX, y muchos de estos conocimientos desaparecieron o se ignoraron después y están volviendo más y más. Su Voz.
Contra la mutilación genital femenina, contra el matrimonio forzado, contra la violencia. En 2010 montaste un ambulatorio en el Hospital Universitario Ginebra donde trabajas para atender a supervivientes de la mutilación genital femenina. ¿Qué te encontraste en ese ambulatorio? En este ambulatorio todo empieza por acoger a las personas, porque el tema de las mutilaciones genitales y de las patologías vulvares están muy desconocidos. Y entonces ya el hecho que alguien pueda llamar, ir a un sitio donde se conoce bien el tema, ya es algo muy importante. Así que la acogida es el primer paso. Y después las personas pueden venir por distintos motivos, complicaciones de las mutilaciones, cirugías, dolores crónicos, problemas sexuales, y a veces también vienen durante el procedimiento de asilo político para obtener un certificado para ellas y sus niñas, por ejemplo, porque la mutilación genital es una violencia de género que se considera durante el procedimiento de asilo político. Así que lo que nos encontramos son muchas historias de vidas distintas y nos focalizamos no en los genitales de las personas, sino en las personas con sus historias y sus necesidades, porque el cuidado va mucho más lejos que simplemente, entre comillas, reparar una cicatriz. Me gusta mucho lo que has dicho, me gusta mucho ese enfoque porque hay versiones que hablan de, por ejemplo, de la única reparación que pueda tener esa mujer después de lo que haya pasado, porque tenemos el mismo sistema aquí en España. Cuando solicitan, por ejemplo, asilo, pues acuden al médico, primero ha pasado por la mutilación genital femenina esa mujer y luego qué tipo de mutilación genital femenina ha sido, se valora y con ese certificado pues se puede ayudar en su solicitud de asilo. Pero a veces que han ido más allá, inmediatamente proponer a esa persona que acaba de llegar la reconstrucción, ¿no? Algo que creo que primero es demasiado pronto para que esa persona entender realmente lo que quiere hacer y luego en muchas situaciones cuando solicitan vienen de otra violencia, vienen de un matrimonio forzado, muchísimas violencias y lo último que creo que le puede interesar a esa mujer es que le digas que te voy a devolver el placer, ¿no? Por eso muchas veces yo he tenido un poquito de conflicto en relación con la reconstrucción o en decir que esas personas necesitan su tiempo, necesitan asimilar lo que le ha pasado, necesitan entender que ha sido una violencia, y etcétera, etcétera, y luego, si el servicio existe, poder accederlo. Entonces, me gusta mucho tu explicación en el trabajo que estáis haciendo. Muchas gracias. Me gustaría insistir sobre la diversidad y es también importante representar a todas las que vienen en la consulta, igual también las que no vienen, porque hay muchas que igual no es el tiempo adecuado de venir y van a venir en 2, 3, 10 años. Y también la palabra reconstrucción, yo no la utilizo si no la utiliza mi paciente. Hay personas que no necesitan reconstruirse, que ya están enteras, aunque tengan una parte de su cuerpo que ha sido cortada sin consentimiento, pero son mujeres fuertes, guapas, enteras. Y esto yo me gustaría subrayarlo mucho porque a veces hay mensajes muy estigmatizantes sobre las personas que han tenido una mutilación genital. Y hay otras personas que sí necesitan una reconstrucción, que es una reconstrucción global. Como decías, después de otras formas de violencias, después de otras cosas y también de la mutilación. Así que hay pacientes que utilizan la palabra reconstrucción, reparación, reconciliarse, depende. Es un camino social, personal, a veces de cirugía también y medicina, pero no solo. Muchas veces nos surgen en las charlas que damos y en diferentes momentos del trabajo que hacemos si existe la posibilidad de reparar o de hacer una reconstrucción quirúrgica donde se pueda devolver a una mujer lo que se le quitó y si es posible y en qué momentos o de qué manera se puede ofrecer, ¿no?, esa posibilidad si existiera. Sí, es que hay distintos tipos de lo que se llama mutilación genital, hay 4 tipos y a veces es un corte con una cicatriz muy pequeña
que casi no se ve. Un corte sobre el clítoris o el prepucio o en los labios, y entonces no se ha quitado ningún tejido de la vulva. A veces hay lo que se llama ablación o excisión, y en este caso se pueden cortar los labios internos, externos, con o sin cortar el clítoris, hasta la infibulación, que es cuando la vulva se cierra, cosiendo o poniendo cerca para que se peguen juntos los labios. A veces una infibulación, cuando se opera y se abre, se pueden reconstruir los labios y se encuentra un clítoris intacto debajo de la cicatriz. Y entonces las posibilidades quirúrgicas de reparaciones son varias. A veces hay la deinfibulación, que es abrir la infibulación y reconstruir los labios. Y si el clítoris no está cortado, se va a descubrir. Y por lo contrario, si se han cortado muchos los labios y el clítoris, existen cirugías que pueden quitar la cicatriz y ir a buscar el cuerpo del clítoris, porque se puede recordar que el clítoris es un órgano homólogo del pene y lo que se corta durante la mutilación es la parte visible, el glande y eventualmente una parte del cuerpo del clítoris. Todo el resto, lo que son los tejidos cavernosos y esponjosos que se pueden rellenar de sangre durante la excitación sexual, no se quitan y siguen debajo de la cicatriz en buena salud. Y entonces se pueden ir a buscar y se corta un ligamento que pega el cuerpo del clítoris al hueso de la cadera, y así tirándolo se va a volver a ver y va a ser accesible para ser, por ejemplo, estimulado y visible. La operación de deinfibulación es muy simple, dura 10-15 minutos, lo de abrir otra vez los genitales, y la reconstrucción solo del clítoris dura más o menos 1 hora, 1 hora y media. También hay cirugías de los labios, es un poco más larga. Hoy hay muchas personas que empiezan a estudiar este tema y hay distintas técnicas. Pero como decía antes, esta cirugía a veces hay pacientes que piden una reparación y nunca han tocado su clítoris y descubren que todavía tienen un clítoris debajo de la cicatriz en el momento en que consultan. Por ejemplo, en nuestra consulta todo empieza con un examen donde tenemos una pantalla o un espejo y le explicamos a la paciente cómo son los órganos, dónde se encuentra el clítoris, le preguntamos si lo ha tocado, si funciona, si responde, lo que siente. Tenemos modelos tridimensionales, dibujos, y después hay también un acompañamiento psicológico y sexológico. Diría el 50% de estas pacientes que al principio piden la cirugía llegan de verdad a la cirugía, porque hay el otro 50% que dicen, pues no, yo tengo todavía mis partes que funcionan, no necesito verlas más, por ejemplo, y tratando otras cosas no se llega a la cirugía. Y entonces la cirugía técnicamente dura 1 hora, 1 hora y media, pero curarse después dura 3 meses, porque el clítoris no tiene su piel todavía y la piel se tiene que volver a formar, así que la imagen de la mujer, la imagen de los genitales, poderlos lavar o tocarlos, esto es toda una evolución, y así que no es solo 1 hora la operación, este camino dura mucho más tiempo. La paciente va a empezar a tocar, a ver qué pasa, va a empezar otra vez a tener relaciones si tiene pareja, y es también un descubrimiento nuevo, es cambiar el cuerpo después de 20, 30. La paciente más mayor que hemos operado tiene 63 y todo cambia en 1 hora, y hay también que reapropiarse de su cuerpo después, y esto lleva tiempo. Perdón, ya sé que estamos alargando, pero eso es muy interesante. Creo que tenemos que invitar a Yasmín que venga aquí. Solo tengo 2 dudas. Una es en relación con la infibulación. ¿Cómo es la reconstrucción? Sí, hay una infibulación en que el clítoris está involucrado. La operación es una combinación de las 2 técnicas. Una deinfibulación, se abren los labios, se reconstruyen y después se va a buscar el clítoris debajo de la cicatriz y se reexpone. Y, por ejemplo, hay pacientes que solamente quieren abrir su cicatriz y otras que quieren abrir la cicatriz de infibulación y también reexponer el clítoris. Para explicarlo simple, se limpia el clítoris de su cicatriz y se vuelve más visible y accesible. Hay otra nueva, bueno, no es nueva, pero está
siendo conocida ahora la tendencia que nosotros hemos llamado efecto cremallera, que hay mujeres que vuelven a infibularse después de cada parto. Y como has visto muchos casos, quería saber si te has encontrado con alguno de esos casos también. Esto sí es una práctica que existe sobre todo en algunos países como Sudán, pero es una práctica que no está recomendada por todas las recomendaciones científicas de las sociedades de ginecología o internacionales o nacionales. Y hemos hecho un estudio sobre esto hace unos años y hemos visto que, por ejemplo, aquí, donde cada persona embarazada viene a nuestra consulta y se explica la anatomía, tenemos dibujos, se habla con la pareja, si la paciente está de acuerdo, y casi nadie pide una reinfibulación. En una charla TED tuya hablas de renacimiento de mujeres que han pasado por la mutilación genital femenina y el nacimiento de una nueva generación. ¿Has seguido el caso de algunas mujeres después de esta reconstrucción o reparación? ¿Y nos podrías contar qué es lo que te han contado después? Renacimiento, me emociona mucho esta pregunta porque un renacimiento puede significar muchas cosas. A veces sí pasa por la cirugía, pero también es un renacimiento a veces entender algo después de muchos años, de entender, mi picor no está relacionado a esto, mi dolor está relacionado a esto, puedo hablar de esto. Entonces, bueno, vemos entre 20 y 30 mujeres cada mes, así que claro, tengo secreto profesional, pero puedo decir en general que la manera de sentarse en la silla ginecológica, la manera de describir un orgasmo, la manera de no tener dolor o de entender y de poder distinguir lo que es la mutilación o lo que es, por ejemplo, un dolor de regla relacionado con algo completamente distinto, esto es un renacimiento. Y el renacimiento, esta comprensión, esta conciencia se va a reflexionar en los niños y niñas eventuales de esta persona. El renacimiento es un bienestar físico, mental, sexual y también con las generaciones futuras. Me gusta mucho. Podríamos llamar este capítulo de renacimiento. Para ti, ¿cuál sería la mejor forma en la que podamos entre todos erradicarlo? Es una pregunta difícil porque hay tanta gente que ha trabajado sobre esto desde el punto de vista legal, con organizaciones, médicos, y todavía no se ha conseguido. Pero creo que la manera de acabar con esta práctica, como con muchas otras prácticas dañinas para niñas y mujeres, es un cambio de la sociedad, un cambio en que las niñas pueden crecer, estudiar, elegir, tener su dinero, decidir si quieren o no casarse, tener hijos y tener su independencia y también su desarrollo, que es al final una posibilidad de felicidad y bienestar. Yo soy una segunda generación, conmigo se ha acabado la mutilación y si pienso a lo que han vivido mis abuelas en los dos lados, italiano y somalí, en poco tiempo al final yo estoy teniendo una vida muy distinta y mi hija también. A los 2 años sabía decir vulva, clítoris, sabía cómo lavarse, sabía lo que sirve. Solo me falta decir que muchísimas gracias por tu tiempo. Ojalá podamos seguir colaborando, encontrándonos en espacios, porque creo que más que nunca en estos momentos, ¿no?, en los que vivimos es importante seguir defendiendo los derechos humanos, los derechos de las mujeres y seguir tejiendo redes entre nosotras. Así que, Yasmín, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias y gracias por el ejercicio en español. Espero que se haya entendido bien. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Me sumo a lo que ha dicho Hayat. Para mí eres como ella, porque eres una generación que ha sido gracias a tus padres, que todos los cambios y lo que tienes ahora, digamos, ha sido por ellos y por ti mismo, obviamente, por tu carrera. Entonces yo lo veo en el nombre que tenemos, Seva Girl, Seva Generation. Eres una generación salvada y para tu hija esto es historia. Así que muchísimas gracias. Gracias. Yasmín Abdigadir es experta en reconstrucción genital femenina.
Trabaja en el Hospital Universitario de Ginebra. Te invitamos a que sigas su trabajo. También el nuestro en Safe a Girl, Safe a Generation. Organizamos formaciones a comunidades afectadas, a profesionales que trabajan con mujeres que vienen de esas comunidades donde tiene lugar la mutilación genital femenina y que también son supervivientes o personas en riesgo. Damos talleres y ciclos de salud sexual, sensibilización, y no solo en España, también tenemos proyectos en Kenia. Te esperamos. Su voz es un podcast original de Safe a Girl, Safe a Generation. Dirigido y presentado por Hayat Traspas y Asha Ismail. Guión, Rocío Gómez. Diseño sonoro, Eloy de la Haza. Sonido directo, Ébano Stories. Una cosa que me gustaría decir, pero no sé, igual porque es igual otro podcast, vamos a empezar un estudio sobre la sensibilidad del clítoris, con y sin mutilación. Porque, por ejemplo, esto de la cirugía es tan multifactorial lo que pasa después de la cirugía que es difícil medir lo que es anatómico y lo que es psicológico de la imagen del cuerpo y todo. Y no se sabe nada sobre la sensibilidad del clítoris. Así que vamos a empezar ahora este otoño un estudio donde hacemos cuestionarios, una ecografía del clítoris para ver la vascularización y también vamos a testar la sensibilidad al toque y a la vibración. Y vamos a ver si hay una diferencia o no con o sin mutilación, con o sin cirugía, porque también es muy importante decirlo a una paciente que está pensando, siento como antes o no, voy a sentir mejor con o sin cirugía, y entonces a ver qué descubrimos. Me parece muy importante eso, súper importante. A mí me encanta. Cuenta conmigo en lo que necesites. Claro, necesitáis voluntarias. ¿O? Sí, vamos a necesitar si venís a Ginebra. Su voz, un podcast de Safe a Girl, Safe a Generation.